Muy buenos días, bienvenidos a este tiempo devocional, tu palabra para encontrar el camino. Hoy es 23 de febrero del 2023 y vamos a continuar con nuestra lectura de la Biblia en un año, con el libro de Deuteronomio capítulo 30, versículos 1 al 29 y Hechos de los Apóstoles capítulo 23. Deuteronomio 33, 1 al 29 y Hechos 23. La lectura del día de hoy nos trae en el libro de Deuteronomio eh, el final de las palabras, el final del discurso de Moisés. Eh, Está ya cerca el momento de su muerte, de ser llevado a la gloria del Señor. Y como lo hace Jacob cuando está en el desierto, cuando está en Egipto, Moisés también bendice a cada una de las tribus de Israel. Y como habíamos hablado en la bendición de Jacob, cada una de estas bendiciones, además pues de ser una petición al Señor, también al ser Moisés el gran profeta del pueblo, pues es una profecía. Este es el capítulo 33, ya prácticamente es el último discurso que Moisés va a hacer delante del pueblo y delante del Señor, cumpliendo cabalmente aquella función que el Señor le encomendó de ser pastor de Israel, de sacar a las ovejas de la esclavitud y de llevarlas a través del desierto después de 40 años. 40 años muy desafiantes, 40 años luchando contra sus propias dificultades y, y preparándolos también para enfrentar los enemigos que estarían delante de ellos. El capítulo 23 de Hechos, pues continúa con lo que empezamos a hablar el día de ayer. Son una serie de capítulos hasta el 27, donde Pablo va a presentar defensa de su fe. Hablábamos de la expresión apologética o defensa de la fe. Y, y estudiando un poco este proceso de San Pablo, eh, pues Pablo era un hombre sumamente inteligente, sumamente preparado, pero sobre todo un hombre muy lleno del Señor. Y, y pensando y analizando y comparando un poco con lo que es el cristianismo de este tiempo, es un cristianismo lastimosamente un poco permeado, es un cristianismo que lastimosamente se ha dejado influir por el entorno. Es un cristianismo muy condescendiente, muy tolerante, advirtiendo tal vez incluso lo que el Señor hablaba a través de Juan en el mensaje a las 7 iglesias, cuando habla a las iglesias, a dos de ellas, les habla sobre las obras que tienen contra ellas y es la tolerancia al pecado, la tolerancia a la maldad, la tolerancia a la mentira. Lastimosamente, hay doctrinas y pensamientos que se van levantando a través de los años. La mayoría de pensamientos y doctrinas que se van levantando en los últimos años tienen un interés, sin duda alguna, es un interés de consumir, de vender, de generar dinero. Y estas doctrinas, estos pensamientos que están permeando en la gente, lastimosamente también va siendo parte de la mente y el corazón de los cristianos. Hablaba días antes que la Biblia no admite la imparcialidad, que la Biblia no admite los lugares intermedios, que la escritura ni la postura del Señor admite que estemos como en un punto neutral y condescendiente. La escritura, la fe cristiana, sin duda alguna, desde el mismo planteamiento que hace el Señor, es una postura de firmeza, es una postura como tal, ¿sí? Asume un papel en la sociedad, asume un papel en la vida, asume un papel en este mundo
y como dice el mismo Salmo 19, no cambia, no varía. Así las cosas estén contrarias para sí mismo, no cambia, tiene un lugar, es inalterable. Y lastimosamente, el cristianismo parece que se adaptara a este mundo. El cristianismo parece incluso, tristemente, como que se camuflara este mundo y tomara las costumbres de este mundo. Cuando el Señor, y si vamos a la esencia de la obra del Señor Jesús, que tampoco pretendió fundar una iglesia, que tampoco pretendió establecer unos dogmas, el Señor simplemente vino, digo simplemente, pero no es tan simple, vino a traer libertad, vino a dar paz, vino a darnos vida, a traer esperanza, vino a darnos el camino para poder llegar al Padre, vino a darnos su vida para que nosotros tuviéramos vida. Y en ese don eterno que el Señor nos da, pues estaba la esencia de la vida, ¿sí? Y claro, implicaba asumir unos retos, unos desafíos, unas responsabilidades, y era como tal, como fue el propósito a través del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, era crear una comunidad ejemplar que fuera luz a las naciones. ¿Y por qué ser luz a las naciones? Porque las naciones estaban en tinieblas, porque las naciones estaban perdidas, porque las naciones no sabían el propósito de la existencia. ¿Sí? De pequeños escuchábamos, el hombre nace, crece, se reproduce y muere. Y en esa idea de que el hombre nace, se reproduce, nace, crece, se reproduce y muere, pues la gente pensaba en conseguir cosas, en lograr algo de fama, de reconocimiento, de bienes materiales, pero era completamente una vida sin propósito, sin sentido. Era una vida completamente intrascendente. Cuando el Señor establece en el Antiguo Testamento esa oportunidad, la tuvo el pueblo de Israel, pero luego en la iglesia nos establece como luz a las naciones, era para que nuestro modo de vida, nuestra postura, el lugar que asumiéramos en la sociedad se convirtiera en esa guía para que los demás, las demás naciones, pueblos, seres humanos encontraran ese camino y encontraran el sentido de la existencia. ¿Cuál es el sentido de la existencia? Isaías 43:7, para gloria del Señor hemos sido creados, hemos sido hechos, hemos sido formados. Y, y en ese papel que el Señor le da a la iglesia, pues estaba entonces el propósito para el cual debíamos o tendríamos que movernos, ¿sí? Vamos a hacer luz, vamos a hacer, dice, sal que sazona, vamos a hacer esperanza, vamos a hacer el medio a través del cual el Señor le mostraría a las naciones cómo es la vida que el Señor diseñó, que el Señor planeó, que el Señor estableció y que obviamente logró con el precio de su sangre. Ese era el deber ser de la iglesia. Y para eso tenía que tener unas convicciones, certezas y tener y asumir a través de los años una postura firme. ¿Sí? Por eso no tenía y no tiene sentido que la iglesia se adaptara al mundo, porque era el mundo el que debía adaptarse al modelo de comunidad que planteaba la iglesia. Era el mundo quien debía adaptarse a la verdad, a la rectitud, a la santidad, a al planteamiento de vida ejemplar que el Señor estaba o que demandaba de la iglesia. Y cuando nosotros vemos a Pablo, vemos a un hombre que está primero plenamente convencido en la certeza de lo que el Señor ha planteado para su vida y a través de su vida. No tenemos un hombre vacilante, no tenemos un hombre, primero, que no es para nada ignorante, no es para nada preso de sus emociones, impulsos, no es romántico, es un hombre completamente pragmático, pero profundo y sensible, ¿sí? Y esta sensibilidad dada por el Espíritu del Señor le permite a él entender muy bien el escenario donde se está desenvolviendo, pero sobre todo tiene muy claro quién es él, tiene muy claro de quién es él, a quién le sirve y tiene muy claro el propósito que el Todopoderoso tiene a través de su vida.
Y de alguna manera Pablo, en esos capítulos que nos muestra Hechos, está librando una batalla, podríamos decir, una batalla cultural, es un choque de culturas, porque hay una cultura del cielo, ¿sí? ¿A qué se refiere la cultura? A modos de vida. Una cultura involucra un lenguaje o una jerga. Una cultura involucra no solo en un lenguaje, implica muchas veces una forma de vestir, una forma de expresar, implica una forma de pensamiento que genera una identidad en un grupo de personas. Y Pablo tiene una identidad con la cultura del cielo, ¿sí? Tiene una identidad con el modo de vida que el Señor establece. Lo que vivió la comunidad cristiana, que en ese momento no era la comunidad cristiana, eran los apóstoles, los discípulos, eso era lo que se debía convertir en modelo para las demás naciones. Pablo lo tenía claro. Pablo tenía claro de quién era, a quién servía, para qué había sido puesto en este mundo, para qué el Señor lo había llamado. El Señor le había hecho un llamado muy especial a Pablo para transmitir esas dinámicas de la cultura del cielo en la cultura de la tierra. Como él estaba tan seguro y tan firme de lo que era, de lo que él pensaba, de sus, voy a decirlo de esta manera, de su filosofía, de su ideología, que era las ideas eternas, pues obviamente cuando se va a enfrentar en los diferentes escenarios de la sociedad, tiene una postura y sabe cómo defender. Y aquí hay algo muy importante, porque pensaba acerca de lo que está permeando el cristianismo. Porque cuando yo no estoy firme en lo que soy, cuando yo no tengo certeza de lo que soy, y cuando yo vacilo, y cuando yo dudo, cuando yo no sé ni dónde estoy, ni para dónde voy, viene otro y me va a determinar a mí en dónde estoy, engañándome, y me va a llevar al lugar al que no pertenezco, engañándome. Por eso la Biblia dice que ellos, esto se lo decía el Señor a Jeremías, que ellos se conviertan a ti, tú no te conviertas a ellos. Y es muy triste cómo la iglesia, y hablo de los miembros de la iglesia, no estoy hablando de una institución como tal, sino la iglesia que son los miembros, la asamblea, los que se llaman o los que nos llamamos ser cristianos, cómo en vez de convertir, de transmitir la cultura eterna, nos dejamos permear por la dinámica y la cultura que este mundo está planteando. Y permítame decirles, la cultura del mundo, del presente, es una cultura terrible, es una cultura que obviamente va absolutamente en contra de las verdades eternas, ¿sí? Donde el mal, como advertía Oseas, a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. El mundo se está poniendo patas arriba, literalmente. Y el cristiano, ¿qué postura está asumiendo? Entonces el cristiano, ahora con una que se las da de mente progresista, todo lo admite, todo lo permite, tergiversa la escritura, todo como tal vez hasta como para encajar en esta nueva cultura, para encajar en este mundo. ¿Y dónde está entonces la transformación? Cuando uno ve la defensa de Pablo, ayer en la lectura veíamos cómo se defiende ante el pueblo. De nuevo, para poder defender lo que soy, yo tengo que tener claro lo que soy. ¿Cómo voy a resistir los embates que está trayendo este tiempo si yo no tengo claridad de dónde estoy, de quién soy, de lo que yo soy? Y cuando yo no tengo clara la identidad, cualquiera, con cualquier eh, palabra, expresión o idea, va a influir, va a afectar lo que yo soy, porque no tengo claridad, ¿sí? Entonces, si yo no tengo claridad que soy creación divina, que he sido apartado por el Señor, que soy hechura de sus manos, si yo no tengo claridad de que Él depositó sobre mí su espíritu, que he sido apartado, santificado y que fui creado para su gloria. O sea que yo no puedo pretender otra cosa en este mundo. Yo no fui puesto en este mundo para conseguir dinero.
Yo no fui puesto en este mundo para ser famoso. Yo no fui puesto en este mundo para ser poderoso. Yo no fui puesto en este mundo simplemente para ser muy feliz y para hacer lo que yo quiera. No, yo fui puesto, si soy cristiano, ¿sí? Hablo a cristianos. Yo fui puesto en este mundo porque reconozco que sobre mí fue puesta una marca de bendición de para ser, no solo para ser bendecido, sino para llevar bendición. Yo fui puesto en este mundo en libertad para que ningún dogma, doctrina, engaño, corriente o culturización me engañe y me arrastre. Yo fui puesto en este mundo como luz a las naciones y la luz es el Señor. Dice, yo soy la luz del mundo. Así que si yo no tengo claro lo que yo soy, entonces va a venir cualquiera con cuenticos y me va a pseudo, esas expresiones pseudo, o sea, pseudo es ni es lo uno ni es lo otro, ¿sí? No hay un lugar establecido. Y cuando yo no tengo claridad en esa identidad, por eso voy cambiando, por eso voy variable y me voy adaptando. Eh, lo he mencionado muchas veces seguramente, pero a mí algo que me llamó mucho la atención en un museo que hay en la Universidad de Tel Aviv, el Museo de la Diáspora, es un museo espectacular que cuenta cómo vivió el pueblo de Israel cientos, miles de años fuera de la Tierra Santa y no perdió su identidad. Entonces, varias cosas plantea que el Shabbat fue algo que los mantuvo como familia, tuvo una identidad, habla de la escritura, habla de las fiestas solemnes, habla de la familia como tal. Pero en todo eso, ellos dicen que siempre hubo un peligro latente en la identidad judía. Y el peligro latente en la identidad judía, ellos lo llaman la asimilación. ¿Qué era la asimilación? Que cuando ellos llegaban a X lugar, país, ciudad, lo que sea, generalmente el judío tenía una particularidad y era que se unían y formaban comunidades, ¿sí? Entonces, podían vivir en un mismo sector, en ese mismo sector establecían su sinagoga, su comercio, ¿sí? Y se identificaba claramente como otras nacionalidades, por ejemplo, el barrio chino, el barrio judío, bueno, todo eso. Y, y de esa manera ellos lograban guardar un poco su identidad, pero cuando hablan de la asimilación, lo veían como el principal enemigo de la pérdida de identidad, ¿sí? ¿Qué era la asimilación? Pues que ellos dejaban permear sus convicciones, sus determinaciones, su identidad por la identidad de las naciones que le rodeaban. Entonces vienen palabras como, ay, no hay que ser tan radicales, ay, no hay que ser tan extremistas, hay que abrir la mente, ¿sí? Ese detalle de abrir la mente es como abrir la puerta al pecado, ¿sí? Entonces, no todo es tan malo, uno no puede ser tan extremo, no, este tiempo no es de sectarismo, entonces empiezan a venir palabras que poco a poco van minando la mente y el corazón y lo único que estamos haciendo es asimilar el pecado en que la sociedad está viviendo. Cuando vemos a Pablo, vemos un hombre que ante todo sabe quién es él. Y cuando yo tengo claro quién soy, voy a defender lo que soy, voy a defender lo que sé, voy a defender lo que creo. Y eso es lo que él va a hacer en los diferentes escenarios. Y cuando se enfrenta al pueblo, cuando se enfrenta al pueblo, les decía ayer, les habla en hebreo, les muestra que es un hombre preparado, se identifica con ellos. Y me llamó mucho la atención un versículo que no les mencioné ayer, pero dice en el capítulo 22, versículo 3, dice al final, mmm, dice, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios como hoy lo sois todos vosotros. Es como una especie de técnica que usa Pablo de identificarlos con él. Ojo, él no se está identificando simplemente con ellos, sino que más bien está tratando de sacar de ellos lo que hay común con él y traerlos.
¿sí? Y aquí no se está identificando con ellos, sino que los está identificando a ellos con Él. Y les empieza a dar a conocer la verdad. Y les empieza a predicar de Jesucristo, pero desde su lugar. Hay un tema muy peligroso que la iglesia ha creído que para evangelizar tiene que camuflar el evangelio. Y son errores en los que hemos caído muchos durante mucho tiempo, que creemos que para dar a conocer a Jesús tenemos que esconderlo y disfrazarlo, que para dar a conocer la verdad del evangelio tenemos que hacerlo con el empaque del mundo, ¿sí? Y eso es un error, eso es muy peligroso. No necesitamos usar ni técnicas de este mundo, no necesitamos usar ni expresiones ni conceptos de este mundo. Por eso es que la verdad del evangelio llega completamente adulterada. Por eso es que llega muchas veces incluso tergiversada, mal interpretada, confundida, y en vez de traer sanidad, libertad y alcanzar la gloria del Señor, por el contrario, hay un engaño y, y el corazón está completamente minado. Entonces no se distingue, no hay discernimiento. Pablo luego va a presentarse ante el concilio. Era un escenario diferente, mucho más complejo, pero en todo se mantenía. Mire, cuando yo no tengo clara la identidad de lo que soy en Cristo Jesús, en los diferentes escenarios me voy a mover y a camuflar como un camaleón. Entonces, delante del pueblo me comportaría de una manera, ¿sí? Delante del pueblo les hablaría lo que yo supiera. Entonces, algo así como tengo una faceta que mostrar aquí. Por eso muchos cristianos se vuelven polifacéticos, pero por falta de identidad, ¿sí? Porque tienen diferentes facetas. Entonces, con estos me comporto de esta manera. Entonces, con los amigos de la infancia me comporto de esta manera, hablo su lenguaje, me mimetizo en medio de ellos. Pero si voy a hablar con otros amigos de otro escenario, y con otros de otro escenario, y en la iglesia soy otro. Entonces ¿en qué falta la identidad del cristiano? Que cuando va a la iglesia es un alma de Dios. Dios te bendiga, ¿cómo estás? Aleluya, el Señor, cada uno, bueno, ¿sí? Pero cuando está con los amigotes de jerga, ¿cuál aleluya? ¿Cuál Dios te bendiga? ¿Cuál bendito sea el Señor? Sino que hasta malas palabras se salen, ¿sí? Expresiones inadecuadas que en la iglesia no se dirían. ¿Dónde se prueba la integridad y la identidad clara de un cristiano? Que como se comporta en la iglesia, se debe comportar en todos los escenarios. Ahora, si usted es alegre, si usted es una persona libre, expresa, afectiva, en otros escenarios, ¿por qué cuando va a la iglesia hace mala cara? ¿Por qué cuando va a la iglesia ni habla? ¿Por qué cuando va a la iglesia mira feo? ¿Por qué cuando va a la iglesia ni saluda ni se despide? ¿Sí? Entonces, son facetas. Yo soy el mismo, soy su criatura, soy su hijo, soy hechura de sus manos, fui creado para gloria de su nombre, estoy siendo formado para glorificarlo. Entonces, soy el mismo en todos los escenarios porque esa es mi identidad. Y en todos los escenarios, eso es integridad. Y en todas las facetas que yo me desarrollo en la vida, solo tengo una faceta, solo tengo una cara que mostrar porque es lo que soy en esencia profundamente. Pablo con delante del pueblo, el mismo, solo que lo sabe leer y sabe testificarles de la manera que ellos puedan entender. Cuando está delante del concilio, que es otro escenario, es el mismo, solo que lo sabe leer y sabe hablarles. De hecho, Pablo ante el concilio hace una, pero súper inteligente, les tira una bomba y casi que entre ellos se arrancan la piel, porque está en un escenario donde había saduceos y fariseos, y lo dice la escritura, él vio que había saduceos y fariseos, y él entendía, para eso hay que ser culto, él entendía que los unos defienden la resurrección y los otros atacan la resurrección. Él desde la postura, miren lo tenaz y lo inteligente, él en ninguna manera sucumbió a lo que él no era, a lo que él no creía y dijo, yo soy fariseo y soy fariseo de fariseos y defiendo la postura de la resurrección. ¿Por qué Pablo defendía la postura de la resurrección? Por lo que él era, porque él era cristiano y su Cristo, su Señor, había resucitado. Él de ninguna manera podía estar en un escenario donde tenía que complacer a ambas posturas. ¿Entienden lo que es asumir una postura?
Había, ojo, y los saduceos eran los poderosos, porque los saduceos era la estirpe sacerdotal. No había sumos sacerdotes fariseos, porque saduceo viene de Sadoc. Sadoc era el sumo sacerdote en la época de David. O sea que los saduceos eran los más poderosos en la parte religiosa. Los fariseos eran incluso personas del pueblo. Pero él decía, es que los saduceos están en contra de una verdad mía, y una verdad mía es que mi Cristo resucitó. Yo soy fariseo, yo me identifico con los fariseos, yo soy fariseo de fariseo, fui formado en esta corriente. Cuando él asume una postura, entonces los fariseos de alguna manera se ponen del lado de él. Y vienen los saduceos y empiezan a enfrentarse y él sale del escenario. ¿Sí? Claro, muy, muy, muy inteligente, pero insisto, fue en una postura, defendiendo lo que era, teniendo certeza de lo que era, y de esa manera no sucumbió. Ojo, esa es la manera de no caer en las tentaciones. Esa es la manera de no sucumbir ante el pecado. Esa es la manera de no sucumbir ante todos los impulsos del maligno que vienen a mi alma. Esa es la manera de no sucumbir a esta culturización en la que está viviendo el mundo, que está admitiendo abiertamente el pecado. Hay una teología con la que yo tengo mi controversia en ciertos aspectos, llamada la teología de la liberación. Una teología que toma mucho la postura del Señor Jesús respecto a los pobres, que en eso me adhiero completamente, porque el Señor Jesús vino al necesitado, pero es una postura que cruza a veces una línea muy delgada, que es casi mover el cristianismo hacia una especie de comunismo y socialismo, que es una mala interpretación de lo que el Señor vino a plantear, porque no podemos asimilar el cristianismo a ninguna doctrina política de este mundo. Eso es un error. El cristianismo ni siquiera como tal fue una fundación del Señor Jesús. Eso es muy peligroso, pretender comparar una verdad eterna a doctrinas de los hombres. Y por ahí es donde se van abriendo puertas y empezamos a tergiversar la verdad del Señor. El Señor no se metió en política, y eso es abiertamente lo que él hizo. No crea doctrinas políticas como para que ahora las asumamos equivocadamente. Es vida, es la vida esencial, esto es personal, y eso que yo estoy viviendo de manera personal es lo que comparto en comunidad, y esa comunidad debería influir para bien a los demás pueblos. Vemos entonces una defensa extraordinaria. Ahora pregúntese, ¿usted tiene cómo defender su fe? Ahora pregúntese algo, ¿qué va a defender? Si usted tuviera que enfrentarse en estos escenarios donde va a ser demandada, ¿se acuerdan que ayer citamos primera de Pedro 3:15, donde dice estar preparados para presentar razón, defender de vuestra esperanza? ¿Cuál es la razón de nuestra esperanza? Si usted tuviera que presentar razón de su esperanza, ¿se ha preguntado cuál es su esperanza? ¿En verdad usted en qué cree? ¿En verdad cuáles son sus convicciones? ¿En verdad usted quién es? ¿Quién es? ¿Qué es? ¿Para qué está puesto en este mundo? Y si le demandan razón de su esperanza, ¿cuál es la razón de esa esperanza? ¿Usted qué está esperando? ¿Cuál es su fin? ¿Cuál es el propósito de su vida? ¿Nacer, crecer, reproducirse y morir? ¿Trabajar y esperar la pensión? ¿Pagar las deudas? ¿Comprar la casita? ¿Pagar la cuota del carro? Ese es el propósito de su vida, ese es el fin de su vida. Esperar a ver qué va pasando, qué cambia con este mundo. No, el mundo está dicho y está ya destinado. El mundo va a la entropía, al caos, al deterioro. Le estamos pesando mucho a este mundo. No espere que el mundo va a cambiar. Bueno, el mundo va a cambiar, pero va a empeorar, y menos si nosotros no actuamos y logramos que las personas encuentren la luz. Cuestiónese, reflexione, para que usted sepa también qué va a defender, porque nos va a ser demandada razón
de nuestra esperanza. Y mire, y si usted mira la postura de Pablo, era una postura firme, convencido, pero nunca beligerante, porque nosotros no estamos llamados a pelear contra nadie, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino es una lucha espiritual. Por allá a Pablo se le salió un poco y le dijo al sumo sacerdote, para el blanquear, y lo abofetearon. Y le dijeron, ¿usted le habla así al sumo sacerdote? Dijo, perdónenme, no sabía que era el sumo sacerdote, porque dice la escritura, no maldecirás a tus príncipes. Fue un hombre humilde, sencillo, firme, que no tuvo que atacar a nadie, porque es que para defenderme yo no tengo que atacar, pero para poderme defender con criterios, tengo que tener clara la identidad de lo que yo soy. Vamos a orar al Señor, a entregarle este día en oración. Sabemos, Señor, que es una cuestión filosófica la esencia, quién soy, para qué estoy en este mundo, qué debo hacer. Si voy a tu palabra, Señor, tu palabra, y lo hago en fe y con fe, tu palabra me muestra con claridad quién soy, lo que soy y para qué estoy en este mundo. Señor, yo te pido que nos ayudes a profundizar en tus pensamientos. Así como pensamos tanto y argumentamos tanto y filosofamos tanto de cosas sin sentido, sí deberíamos reflexionar un poco más sobre la vida contigo, nuestra vida contigo. ¿Quiénes somos delante de ti? ¿Qué representamos para ti, Señor? ¿Y cuál es el papel que tenemos que desarrollar en este mundo? No podemos estar en este mundo, Señor, como parásitos, Señor, esperando qué queda, qué le quitamos, qué le aprovechamos a este mundo o a los demás. Estamos llamados y fuimos creados para producir en este mundo vida, salvación, esperanza, oportunidades para crecer, para multiplicarnos, para llenar la tierra de buenas cosas, pero sobre todo para glorificar tu nombre. Yo te pido, Señor, que abras nuestra mente, nuestros sentidos, que no sigamos tan enfocados en la dificultad puntual, que en la deuda, que en el problema con el hijo, con la esposa, con el esposo. Déjanos ver más allá y que dimensionemos en verdad las cosas como son. No podemos llamarnos cristianos y tener una vida intrascendente. No podemos llamarnos creyentes, Señor, y no mostrar tus virtudes. Arraiga nuestro corazón a la verdad. Apártanos de todo mal, por favor. Guíanos por tu espíritu. Séllanos con tu presencia. Y acompáñanos, por favor, en este nuevo día. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.